Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a una clase más con el tema general, la magnificencia de Dios en tiempos de decadencia. El día de hoy estamos continuando con el subtema o nuestro tema llamado Cuando Dios responde, segunda parte. Es nuestra lección 13 y está basada en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 38 al 40. Habíamos estudiado la clase anterior que Dios respondió al profeta Elías por medio de un fuego que calcinó el holocausto, la leña, las piedras y el agua que estaba alrededor de ese altar. En nuestra aplicación decíamos que cuando Dios responde, manifiesta su testimonio, su respuesta es sobrenatural y con ello fortalece al cristiano débil y alienta al siervo abrumado. Pero aún hay más. A manera de introducción le diré que en múltiples ocasiones cuando niño, al tener una discrepancia con alguno de mis hermanos, corríamos para que en boca de mamá se arreglaran las cosas. La respuesta de mamá sabíamos que iba a favorecer a uno y el otro iba a estar perdido. En la sala de consejería es semejante. Varias veces me tocó ver llegar a una pareja en donde el esposo venía casi esperando que mi respuesta le favoreciera a él y su esposa resultara la culpable, o que la esposa, ¿verdad?, de labios míos escuchara que su esposo era un irrazonable, ¿verdad?, y que de mi respuesta pues sabría que iba a haber una persona perjudicada y una persona favorecida. Ay, cuántas veces me vi esto. El día de hoy quiero mencionarle que también la respuesta de Dios hacia la oración de Elías enviando fuego del altar, esa respuesta se manifestó en dos formas. Favoreció a unos y perjudicó severamente a otros. Leamos primero de Reyes, capítulo 18, verso 38 hasta el 40. Dice así: entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón y allí los degolló. El tema del día de hoy: cuando Dios responde, manifiesta su justicia. Cuando Dios responde, manifiesta su justicia. Oremos. Padre Celestial, que tu palabra corra y sea glorificada. Ilumina nuestro entendimiento. Y Padre Celestial, te pido, mi Dios, que me ayudes. En Cristo te lo suplico. Amén. En primer lugar diremos que cuando Dios responde, manifiesta su justicia salvadora. Primer punto. Primero de Reyes 18, del 38 al 39 dice: entonces cayó el fuego del Señor, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. ¿Sabe qué, hermano? Aquella respuesta por fuego dignificó el trabajo del siervo, dignificó la enseñanza que habían recibido, pero sobre todo hizo ver la justicia de Dios, la justicia salvadora de Dios. Se lo diré por esto. El fuego es también una comparación utilizada en las Escrituras para referirse al Espíritu Santo. Entonces, el fuego descendiendo de lo alto, llegando a ese altar de sacrificio, nos recuerda que también después del sacrificio de Cristo descendió el Espíritu Santo. Y Hechos 2 nos recuerda esa ocasión. Hechos 2 nos dice: y se les aparecieron, en el verso 3, lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos.
y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí hay una lección preciosa. Fíjese bien, el Espíritu Santo descendió, vino de lo alto. El fuego de la justicia salvadora de Dios viene en la persona del Espíritu Santo a la vida de todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto la confianza exclusivamente en la obra redentora que se llevó a cabo en aquel altar del Calvario. Es decir, cuando la persona se ha colocado en el altar correcto, el altar de Cristo, el altar del Cristo sacrificado, el altar de antaño del Calvario. Solamente Dios responde otorgando su Espíritu Santo a aquel que le invoca desde el altar de Jesucristo, aquel que le invoca desde la obra redentora de Cristo. Porque ¿sabe qué? Se puede ser muy religioso como los profetas de Baal. Se puede ser muy dedicado como los profetas de Baal. Se le puede poner mucho empeño a la religiosidad como los profetas de Baal. Pero si no hay fuego que desciende sobre tal sacrificio, entonces no hay Espíritu Santo, no hay justicia mediática, no hay justicia salvadora, no hay salvación. Religiosidad y sinceridad sí hay, no se cuestiona eso, pero no hay salvación, no hay garantía de la presencia de Dios en la vida de la persona. Solamente Dios responde desde el altar correcto, y su respuesta desde ese altar es el descenso del Espíritu Santo a la vida de la persona arrepentida. Efesios 1:13 nos lo dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, el altar de Jesucristo, la obra redentora de la cruz del Calvario, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Desciende fuego sobre el altar, el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el ladrón en la cruz, que estaba también allí pendiente, colgado, dirigió su oración, su plegaria al altar, al único altar efectivo, al altar de los siglos, al altar del Cordero de Dios, descendió fuego allí en su corazón con la respuesta del Salvador diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Dios responde, manifestará su justicia salvadora desde el altar correcto, desde el altar designado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ha descendido el verdadero fuego del altar del Calvario a su vida? Es decir, ¿se ha acercado usted a Dios desde su exclusivo altar, que solo es la obra redentora de Cristo y nada más? Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y solo es Jesucristo. Porque solo Él fue colocado en el Calvario, porque solo Él fue colocado en el altar, y porque solo a través de Él vino el Espíritu Santo de la promesa, es decir, cayó fuego en el altar. Si es así, qué bueno. Usted tiene el privilegio de gozar de la presencia de Dios en su vida, del Espíritu Santo en su alma. Pero déjeme decirle que también, no únicamente cuando Dios responde manifiesta su justicia salvadora, pero el segundo punto es que también cuando Dios responde manifiesta su justicia retributiva. Mire lo que dice Primero de Reyes 18, verso 38 y el 40. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Y el verso 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron, y Elías los hizo bajar al torrente Cisón, y allí los degolló. Qué solemne y qué tremendas son estas frases de estos versos. ¿Sabe que no únicamente el fuego descendiendo sobre el altar nos recuerda la venida, la llegada del Espíritu Santo, como mencionaba allí en Hechos 2, pero también nos recuerda lo que dice Hebreos 12:29, que nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor es nuestro Dios. El Señor ha dicho que el alma que pecare, esa alma morirá. Y Él no puede dejar
de cumplir lo que ha dicho. La paga del pecado ha de pagarse por el pecador que cometió la falta o por un sustituto que reciba en su lugar el castigo o el juicio. Solamente esas dos situaciones hay. Así que en el monte Carmelo, mi querido hermano, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, y de esta forma los israelitas pródigos, los israelitas extraviados en el camino de la idolatría, fueron perdonados. Y Dios proveyó en el monte Calvario un holocausto en favor del pueblo desobediente y pecador unos cientos años después. Dios proveyó allí en el Calvario un sacrificio en favor del pecador contrito y humillado. ¡Qué hermoso! Pero lo terrible es lo que se lee aquí en el verso 40, que también la respuesta por fuego de parte de Dios resultó en una manifestación de su justicia no salvadora, sino de su justicia retributiva. Miren lo que dice el verso 40. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón, y allí los degolló. Qué solemne y terrible es esto. Ellos, los falsos profetas y sacerdotes, ofrecieron al Dios equivocado toda su alabanza, toda su plegaria, toda su invocación con mucha sinceridad, pero desde su propio altar inventado y concebido por su alma idólatra, y hacia un Dios que era un Dios falso. En consecuencia, la respuesta misma de Dios, cayendo fuego del cielo que favoreció al pueblo de Israel, perdonándole sus pecados, para ellos les resultó en fatalidad. Como ellos no aprobaron tener en cuenta al Dios de los hebreos, Dios los entregó a justicia retributiva. Mire, en la vida de la iglesia se nos habla en un pasaje allí en Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, verso 6, unas palabras solemnes que haremos bien en tenerlas presentes. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. ¡Wow! Así es. Cuando una persona, por muy religiosa que sea, no está en Cristo, no está confiado única y exclusivamente en el sacrificio de Cristo, solo en el Cristo Salvador, entonces no hay fuego de Dios en su vida, no hay Espíritu Santo en su corazón, no hay justicia salvadora, sino que viene corriendo detrás de él la justicia retributiva de Dios, la justicia como juicio divino de parte de Dios. Mire, cuando Elías oró, lo que él oró en el verso 37, lo que Elías oró, y en 1 de Reyes 18, vuelvo a 1 Reyes 18, el verso 37, cuando Elías oró: respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Cuando Elías ora mencionando esas palabras, esas frases, él no estaba orando por los profetas de Baal. Ellos habían escogido orar a su propio Dios y desde su propio altar falso. Y entonces el altar de piedra que estaba allí tan cerca, con su leña, con su sacrificio, el genuino altar que Dios había dado en indicaciones al profeta, no les aprovechó para nada a ellos. Y esto es una verdad solemne, terrible. ¿Qué lección hay aquí? Que el mal será juzgado por Dios implacablemente. Que se puede ser tan religioso y estar
sin la aprobación de Dios, que se puede estar tan cerca del altar de Dios y aún ser un prófugo y la justicia retributiva de Dios alcanzándote tarde que temprano. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, mi querido hermano, para finalizar esta lección, cuando Dios responde y en esta ocasión manifestó su justicia salvadora, porque aquel fuego representando el Espíritu Santo permitió reconciliar al pueblo de Israel que se había desbocado a una vez más con su Señor, estar en comunión. Pero esa misma respuesta de fuego cayendo sobre el altar fue fatal para los sacerdotes de Baal, como hoy puede ser fatal para todo aquel que quiere vivir su propia vida y hacer a un lado los caminos de Dios, los caminos del Salvador, que quiere hacer a un lado la justicia salvadora de Cristo. Sin la justicia salvadora de Cristo estás condenado, estás separado de Dios por toda la eternidad. Pero magnífico Dios, que hoy te está dando la oportunidad de que veas que Él puede manifestar su justicia, y su justicia por la fe a todo aquel que cree en Él, pero también advertirte que si su benignidad no te guía al arrepentimiento, entonces su severidad, su justicia retributiva, tarde que temprano te alcanzará. ¿Te ha respondido Dios a través de la llegada de Él a tu vida porque te arrepentiste de tus pecados para con Él? ¿O lo desdeñas esperando que un día llegue a ti la respuesta de Dios por fuego, pero como un fuego consumidor? Mejor acércate a Dios en humildad, despójate de tu religiosidad y clama a Dios desde el altar correcto, desde la obra redentora de Cristo, y Él te garantiza que su presencia irá contigo y te dará descanso, que su presencia será: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Bendito Padre, gracias porque tenemos tu palabra, gracias porque tú respondes con justicia salvadora, pero también con justicia retributiva. Ten misericordia de nosotros, bendice tu palabra a cada corazón, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, Dios los guarde.